Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En esta ocasión vamos a estar resolviendo nuestra siguiente integral, que va a ser esta. Ok. Para eso, lo que les comentaba en el video pasado, van a tener que descargarse esta hojita. Espero que aquí se pueda ver, aquí es un poco brillosa. Pero aquí tenemos todas nuestras fórmulas, ¿sale? Son las fórmulas que vamos a utilizar, son las identidades trigonométricas y nuestro formulario de cálculo integral. Y yo aquí ingresé lo que vienen siendo nuestras posiciones de los tres casos que vimos de cómo ubicamos la raíz en los triángulos rectángulos. ¿Ok? Perfecto, comencemos. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer al resolver este tipo de integrales? Nosotros primero tenemos que conseguir, o primero tendríamos que ver qué tipo de caso es. En este caso es el del tipo 3. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que va a ser a cuadrada menos x al cuadrado. Entonces yo ubico en mi formulario, aquí está mi formulario, yo ubico que es este tipo de caso, entonces es este el tipo de triángulo que voy a estar utilizando. Al saber que tengo que utilizar a cuadrada menos x al cuadrado, todo eso su raíz, yo voy a buscar su identidad para conocer x. Entonces x va a ser igual a por el seno del ángulo. Muy bien, ahora vamos a empezar a identificar los casos. Yo tengo que a al cuadrado menos x al cuadrado. A al cuadrado me quedaría como 9. En este caso sería 9. Yo lo voy a poner acá. A al cuadrado, esto es igual a 9. Entonces, si a mí me están pidiendo solamente el valor de a, ¿qué es lo que tengo que hacer? Deshacerme de ese cuadrado. ¿Cómo lo hago? Le saco la raíz. Entonces, la raíz de a al cuadrado, que en este caso es 9, la raíz de 9 me quedaría 3. Entonces, a va a ser igual a 3. Sustituyo ese valor que en lo que tengo de acá, que va a ser x, va a ser igual a, que es igual a 3, por el seno del ángulo. Muy bien, este es el que vamos a estar utilizando. Después tengo que sacar, ¿qué otra cosa? Tengo que sacar mi derivada. La derivada de x va a ser igual a 3 por el coseno del ángulo. ¿Cómo lo sé? Porque lo tengo aquí en mi formulario. ¿Sale? Ok, no hay ningún problema. Ahora, tenemos que sacar nuestro ángulo. ¿Cómo vamos a sacar nuestro ángulo? ¿O cómo vamos a obtener ese ángulo? Este ángulo que es el que tengo acá. Como yo ya sé que es el ángulo el que yo quiero conocer, me voy a basar con respecto a esta función o a esta fórmula. ¿Por qué? Porque yo ya sé que x es igual a 3 por el seno del ángulo. Yo quiero obtener este ángulo, entonces lo voy a poner en esta parte de acá abajo. Lo voy a poner x es igual a 3 por el seno del ángulo y yo quiero este ángulo. Entonces, de esta parte que me estorba, voy a empezar a despejar. ¿Qué me estorba de toda esta parte? El 3. Si aquí está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces va a ser x sobre 3 va a ser igual al seno del ángulo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo solamente quiero el ángulo. ¿Qué me estorba? El seno. Entonces, ¿cómo va a pasar? Como seno inverso. Entonces, esto me quedaría como seno inverso del ángulo. Se convierte esto, que va a ser x sobre 3. Y esto va a ser igual al ángulo. ¿Sale? Ok, entonces esto yo lo voy a guardar. Ok, voy a borrar esta parte. Y me quedaría como el ángulo es igual al seno inverso de x sobre 3. ¿Sale? Y yo puedo borrar esta parte. Muy bien. Continuemos. Ahora vamos a empezar a sustituir los valores. ¿Cuáles son los valores que vamos a empezar a sustituir? Son todos estos valores, lo vamos a sustituir en nuestra integral original. Lo que vendría siendo la integral de la raíz de 9 menos x al cuadrado. Pero x a cuánto equivale? Menos 3 del seno del ángulo. Todo esto dividido en x al cuadrado. Perdón, este está al cuadrado. Este está al cuadrado. De x al cuadrado. Y x, aquí habíamos dicho que era 3 por el seno del ángulo, todo esto elevado al cuadrado, que multiplica por dx. ¿Y dx a cuánto equivale? A 3 coseno del ángulo. 3 coseno
del ángulo. Muy bien, ahora nosotros tenemos que empezar a resolver todo esto. Resolvemos el álgebra. Me quedaría la integral de la raíz de 9 menos 3 elevado al cuadrado, me quedaría 9. Seno elevado al cuadrado me quedaría como seno cuadrado del ángulo. Todo esto sobre 3 elevado al cuadrado me quedaría 9. Seno elevado al cuadrado me quedaría seno cuadrado del ángulo que multiplica por 3 coseno del ángulo. Muy bien. Ok, continuemos. ¿Qué es lo que nosotros encontramos acá? Nosotros, si nos damos cuenta, nosotros aquí tenemos un 9 y un 9. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Sacarle factor común. ¿Cómo le sacaríamos factor común? Lo vamos a hacer. El factor común, ¿cuál sería? El 9. Entonces me va a quedar la raíz de 9 que multiplica por 1 menos el seno cuadrado del ángulo. ¿Sale? Si se dan cuenta, esto es igual que lo que tengo acá arriba, porque 9 por 1 me daría 9. Menos, aquí lo tengo, 9 por el seno cuadrado del ángulo me quedaría 9 por el seno cuadrado del ángulo. ¿Ok? Entonces solamente sacamos el factor común de esto. Todo esto sobre 9 seno cuadrado del ángulo que multiplica por el 3 del coseno del ángulo. Ok, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que sigue, nuestro siguiente punto, que vendría siendo buscar una identidad de 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Espero que se logre anotar aquí en esta parte, pero nosotros aquí lo tenemos. 1 menos el seno cuadrado del ángulo es igual a coseno cuadrado del ángulo. Entonces lo vamos a sustituir. Lo voy a seguir de este lado, ¿sale? Me quedaría la raíz de 9 que multiplica, ¿por qué? Habíamos dicho que era coseno cuadrado del ángulo. Coseno cuadrado del ángulo, ¿vale? Todo eso que divide a 9. Esta es la integral. 9 seno cuadrado del ángulo. Seno cuadrado del ángulo que multiplica por 3 coseno cuadrado del ángulo. Ahora, yo voy a resolver esta parte. Voy a quitar la raíz, que es la que me está estorbando en este caso. Resuelvo el álgebra. Que si yo la quito, me quedaría, la raíz de 9 me quedaría como 3. Y la raíz del coseno cuadrado me quedaría como coseno. Este no es coseno cuadrado, tengan cuidado, no es coseno cuadrado. Aquí no va. Del coseno del ángulo, todo esto sobre 9 seno cuadrado del ángulo que multiplica por 3 coseno del ángulo. Esta es la integral. Ok. Continuemos. Ahora, recordemos que este está multiplicando, entonces este multiplicado por este sí lo puedo hacer. Me quedaría la integral de 9 coseno cuadrado del ángulo. ¿Por qué? Porque es 3 por 3 me da 9, coseno por coseno es coseno cuadrado del ángulo. Todo esto sobre 9 del seno cuadrado del ángulo. Muy bien. Ok, ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Este 9 y este 9 los podemos eliminar. Entonces yo aquí lo voy a borrar. Ese 9 y ese 9 yo los puedo eliminar, no hay ningún problema. Entonces me quedaría coseno sobre el seno. Ahora, tenemos que ver en nuestras identidades qué es lo que pasa. ¿Qué pasa si yo tengo coseno sobre seno? Y nosotros lo tenemos acá. Coseno sobre el seno me va a dar la cotangente. Entonces, esto me quedaría igual como la integral de la cotangente al cuadrado del ángulo. Muy bien. Ok, aquí se me pasaba que es diferencial del ángulo. Diferencial del ángulo. Diferencial del ángulo. Diferencial del ángulo. Y todos aquí son diferencial del ángulo. Porque desde la derivada es diferencial del ángulo. Se me pasó ese dato. Ok. Entonces, ¿qué prosigue? Tenemos que buscar otra identidad. ¿Por qué? Porque no existe la integral de la cotangente cuadrada.
Si yo busco en mi formulario, la cotangente cuadrada no existe, o al menos su integral no existe. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar una identidad de la cotangente cuadrada. Si nosotros buscamos aquí, nosotros tenemos que la cotangente cuadrada es igual a la cosecante cuadrada del ángulo menos 1. Eso quiere decir, lo voy a poner acá, que esto va a ser igual a la integral de la cosecante cuadrada menos 1, perdón, aquí es cosecante cuadrada del ángulo menos 1 diferencial del ángulo, ¿sale? Y cosecante cuadrada del ángulo sí lo tenemos en nuestros formularios de integración. Cosecante cuadrada del ángulo me va a dar a menos cotangente del ángulo más c. Entonces tenemos que integrar con respecto a esto. La cosecante, la integral de la cosecante, ¿cuál va a ser? Va a ser menos la cotangente, menos la cotangente del ángulo menos y la integral de 1 con respecto al ángulo me quedaría el ángulo. Todo esto más c. Ahora, simple y sencillamente tenemos que volver a regresar todo esto a conforme estaba. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos con literales y lo empezamos a hacer con funciones trigonométricas. Entonces, ¿la cotangente a qué equivale? Si nosotros buscamos en nuestras identidades, aquí tenemos que la cotangente va a ser igual al cateto adyacente sobre el opuesto. ¿Cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente es este y el cateto opuesto es este. Entonces me va a quedar menos la raíz de 9 menos x al cuadrado, todo esto dividido en x. Menos, y el ángulo ¿cuánto equivale? Nosotros ya lo habíamos sacado acá. Menos el seno inverso de x sobre 3 más c. Bueno, entonces este vendría siendo nuestro resultado. Muy bien, chicos, espero que le estén entendiendo. Si tienen dudas, ya saben, me las mandan por la plataforma y yo con todo gusto se las resolveré.